¿Qué tal, amigos? Los saluda de nuevo su amigo Calceto el Calcetín. El día de hoy vamos a hablar sobre las causas que originaron el movimiento de independencia. Ojo, no vamos a hablar sobre la independencia en sí, sino lo que originó que los mexicanos se rebelaran contra los españoles. Primero tenemos que contextualizar. ¿Qué es lo que pasaba aquí en México? Primero, no nos llamábamos México, nos llamábamos Nueva España, y eso es porque nosotros pertenecíamos a los españoles. Quien nos gobernaba era la corona española, y aquí en México o aquí en la Nueva España existía un virrey o un sistema de gobierno llamado virreinato, que era el que representaba a la corona española, y eran ellos los que establecían las leyes que nos gobernaban. Vamos a identificar diferentes causas. La primera van a ser las reformas borbónicas. Se llamaban borbónicas porque era la familia Borbón la que tenía el poder sobre la corona española. Lo que intentaba la familia Borbón era obtener más recursos económicos porque España estaba viviendo una crisis económica. Lo que hizo fue implementar estas reformas que consistían básicamente en crear más y nuevos impuestos para tener más dinero que ayudara a la corona española. La siguiente causa va a ser la desigualdad social. Entendemos desigualdad social como la diferencia de clases sociales. La clase más alta era representada por los peninsulares, que eran los españoles que se habían venido a vivir aquí a Nueva España, y ellos eran los que tenían el poder sobre los mexicanos. Después estaban los criollos, que eran los hijos de esos españoles. Más abajo estaban los indígenas o los indios, que eran los nativos de estas tierras. Y más abajo estaban los mestizos o todas aquellas castas que dependieran de una mezcla. Es decir, podían ser hijos de indígenas con españoles, podían ser hijos de mulatos con indígenas y así un sinfín de mezclas. La siguiente causa que vamos a identificar van a ser las ideas ilustradas. Resulta que en Europa se había llevado a cabo un movimiento llamado la Ilustración. Este movimiento establecía que la razón era la forma de conocimiento más importante. Se tenía un espíritu crítico, se oponían a la Iglesia, fomentaban la libertad y la educación. En Europa, principalmente Francia e Inglaterra, se habían escrito un sinfín de libros que fomentaban el pensamiento ilustrado. Pero ¿cómo llegaron a Nueva España? Llegaban en los barcos, pero a manera de contrabando. Y los únicos que tenían acceso a estos libros eran los criollos, porque estos libros estaban escritos en inglés y en francés. Y aquí en Nueva España, los únicos que conocían esos idiomas eran los criollos. Por eso, los criollos fueron los pioneros que iniciaron con el movimiento independentista. Estos libros hablaban sobre la libertad y fomentaban la emancipación de las colonias de las grandes potencias. Por eso, el pensamiento ilustrado influyó muchísimo en todos aquellos que se levantaron en armas contra los españoles. Y la última causa que vamos a identificar va a ser la invasión francesa a España. En ese momento, Francia tenía al ejército más poderoso comandado por Napoleón Bonaparte. Este ejército ya había controlado gran parte de Europa, pero habían puesto la mira en un país. Era Portugal. ¿Por qué Portugal? Porque de ahí salían todos los barcos hacia otras partes del mundo, y a Napoleón le interesaba tener el control sobre esos puertos. Por este motivo hicieron un trato con los españoles. Si los dejaban pasar hacia Portugal, les prometían no tocar España. Los españoles accedieron a este trato, pero no contaban con que una vez que Napoleón conquistó Portugal, también conquistaron a los españoles. Y Napoleón decide dejar a su hermano a cargo de la corona española, es decir, a José Bonaparte. Esto originó un gran problema, porque ya se tenía al heredero de la corona, que era Fernando VII.
Cuando aquí en Nueva España se enteran de todo lo que sucedía allá en España, se molestan mucho y se genera una incertidumbre de quién nos va a gobernar. Porque aquí se tenía pensado que el rey de España iba a ser Fernando VII. Pocos saben que cuando Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, gritó «Viva Fernando VII», en apoyo a que él regresara a la corona española. Pero esto sucedió ya que el movimiento de independencia había explotado. Las causas que acabo de mencionar van a dar como origen a un movimiento llamado criollismo. Entre sus características más importantes tenían un sentimiento de igualdad entre ellos. Se diferenciaban de otros grupos. También defendían la idea de una nación diferente a la española. Reivindicaban el pasado prehispánico. Rechazaban todo lo peninsular. Se identificaban con la Ilustración. Tenían ideas de autonomía. También querían participar en decisiones políticas. Y por último, tener los mismos derechos que tenían los peninsulares. Es por eso que el criollismo y los criollos, que eran los que componían a este grupo, fueron los principales incitadores al movimiento de independencia. Recordemos que Miguel Hidalgo, Aldama, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez pertenecían a un grupo social privilegiado por ser criollos. Estas fueron las principales causas que se identificaron y que dieron origen al movimiento de independencia. Si alguno de ustedes conoce alguna otra, la puede dejar en los comentarios. El día de hoy, eso es todo. Espero que les sea muy útil esta información y que les haya gustado el video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.